¿Quieres comenzar con la sublimación, pero no tienes un programa de diseño gráfico y no sabes cómo imprimir tus diseños correctamente? En este video te enseño paso a paso cómo trabajar con los diseños para sublimación e imprimirlos con la mejor calidad desde la plataforma de diseño gráfico gratuita Canva, para que tus estampados queden perfectos. Vamos a canva.com. Luego acá vamos a seleccionar el tamaño de documento en el que vamos a trabajar. Presionamos acá donde dice tamaño del gusto o custom size si lo tienes en inglés. Luego acá vamos a cambiar las unidades a pulgadas. Ahora acá vamos a ingresar las medidas del tamaño de documento en el que vamos a imprimir los diseños. Por ejemplo, la mayoría que yo imprimo son tamaño carta, por lo que acá voy a ingresar las medidas de 11 por 8.5 pulgadas si deseo imprimir en horizontal. Ahora, si deseo imprimir en vertical, primero coloco la medida más pequeña, que es de 8,5 por 11. En este caso voy a utilizar una hoja tamaño carta en horizontal, 11 por 8,5. Si tienes una impresora de banda ancha y quieres imprimir diseños más grandes, pues acá también puedes tú ingresar esas medidas. Por ejemplo, mi impresor para sublimación es el Epson ET15000 que he convertido a impresor para sublimación. Ese imprime de 13 pulgadas de ancho por 19. Así es que acá también podemos crear esas impresiones. Puedo poner acá 19 por 13 de ancho si lo quiero en horizontal, pero si lo queremos vertical, primero colocamos 13, después 19. Ahora voy a trabajar en una hoja tamaño carta y en horizontal, 11 por 8.5. Crear. Y acá tenemos ya la página tamaño carta. Bueno, hay varias formas de cómo podemos adquirir los diseños y una es adquiriendo diseños desde Canva. Por ejemplo, acá nos podemos ir ya sea a foto o a elementos. Y acá arriba en el buscador podemos escribir el nombre del diseño que estamos buscando. Por ejemplo, yo voy a buscar un diseño de primavera. Voy a escribir primavera. Luego presionamos acá donde dice gráficos o fotos si deseas imprimir una foto. Y acá nos van a aparecer un montón de diseños muy bonitos para primavera que podemos imprimir. Solo los seleccionas y ya los vas a tener en el Canva. Y no solo para primavera, puedes encontrar diseños para toda ocasión. También hay algunos diseños en los cuales puedes tú cambiarle el color. Por ejemplo, hay diseños muy bonitos, pero que tienen colores que tal vez no te gustan. Seleccionas la imagen y arriba vas a ver la paleta de colores que contiene esa imagen. Simplemente selecciona el color que quieres cambiar y a la izquierda te va a aparecer la paleta de colores para que tú utilices cualquiera de esos colores que están en la paleta o también puedes mezclar tus propios colores hasta encontrar el color que tú desees. Y así sucesivamente puedes ir cambiando los colores que no te parezcan. También puedes agregarle más detalles si lo deseas. Por ejemplo, aquí mismo en elementos voy a buscar brochazos de pintura y le voy a agregar ese brochazo de pintura a la parte de atrás de este diseño. Voy a presionar acá en posición para mandarlo hacia atrás. Y ahora le voy a cambiar el color. Bueno, así de fácil podemos utilizar y modificar los diseños de la galería de Canva. Por ejemplo, acá tengo este diseño que también lo encontré acá en la galería de Canva, pero no tenía el texto. El texto se lo coloqué yo. Y la segunda forma es crear tus propios diseños utilizando elementos de Canvas. Para ese proceso voy a hacer otro tutorial, ya que no quiero hacerte este muy largo. Ahora, si tú tienes un diseño en tu computadora
que deseas imprimir, te vienes acá a donde dice subir archivo, abres el folder en donde tienes tu diseño, lo seleccionas y lo abres. Te va a aparecer ya acá en la galería de Canva. Luego lo presionas y ya te va a aparecer acá en el Canva tamaño carta. Lo seleccionas y le cambias el tamaño usando acá los puntitos de las esquinas del diseño y ya lo puedes imprimir. O le podrías agregar texto si tú lo deseas, lo podrías seguir acá mejorando. Por ejemplo, yo acá este diseño de primavera le quiero poner texto. Presiono acá donde está la T. Luego acá, si te desplazas hasta abajo, te va a dar ejemplos de textos que tú podrías utilizar. Con estas plantillas tú podrías crear o mejorar un diseño en minutos. Súper fácil. Pero ahora no voy a usar esas plantillas. Voy a presionar acá donde dice Heading, el más grande. Acá le voy a cambiar el tamaño y luego voy a comenzar a escribir el texto que le voy a colocar. Le voy a poner Hola Primavera, pero lo voy a separar. Voy a poner dos tipos de fuente. Para cambiarle la fuente te vienes acá arriba en la barra de texto, presionas y acá en la izquierda te va a salir la lista de todas las fuentes que ofrece Canva. Las que tienen una corona, esas son exclusivas para las personas que pagan la membresía. Pero como puedes ver, acá hay una gran variedad de fuentes gratis. Si pagas la membresía, tienes acceso a todas las imágenes y fuentes que tienen ellos acá en la galería. Voy a utilizar la fuente que se llama Lilita One. Voy a ingresar otro texto y a este le voy a poner una fuente diferente. Voy a utilizar esta que se llama Magenta. Y acá lo tenemos. Ahora le voy a cambiar el color. Lo selecciono y presiono acá en la A que tiene colores abajo. Luego podríamos utilizar cualquiera de los colores que contiene el diseño. Por ejemplo, acá puedes ver donde dice colores de la foto. Podemos utilizar esos colores. Voy a utilizar este color verde para la fuente de ola y para donde dice primavera voy a utilizar el color coral. Pero para resaltarlos lo voy a seleccionar y me vengo acá a efectos y le voy a agregar un borde. A ese borde le voy a cambiar el color blanco. Lo mismo voy a hacer con el otro. Y ahí está, como ves, ya resalta. Lo podríamos dejar así o le podríamos seguir agregando más detalles. Le voy a agregar acá una flor a donde dice hola. Me vengo a elementos y vamos a buscar una flor que se asemeje a esta. Estas se llaman peones. Voy a colocar esta de acá. Le voy a cambiar el tamaño. La voy a mandar hacia el frente, acá presionando donde dice posición y luego al frente. Y le voy a cambiar el tamaño para ponerla dentro de la O. Mira qué bonita. Ya tenemos acá el diseño. Por ejemplo, a la palabra hola le podríamos poner un color turquesa para que resalte. Ahí está. Mira qué bonito. Y ya lo tenemos listo para imprimirlo. Ahora para imprimirlo nos venimos acá donde dice compartir, descargar y acá vamos a descargarlo en PDF Print. Luego descargar. Ya tu diseño va a estar grabado en el folder de descarga de tu computadora. Abres el folder de descarga de tu computadora, seleccionas el diseño en PDF y lo abres. Luego acá presionas el impresor, seleccionas tu impresor de sublimación, más opciones, usar sistema de diálogo. Acá vamos a presionar preferencias. Acá vamos a seleccionar en dónde vamos a colocar el papel para sublimación. Si lo ponemos en el cassette, seleccionamos Paper Cassette. Si lo ponemos en la bandeja de atrás, vas a seleccionar Paper Tray. Yo voy a seleccionar Cassette. Tamaño de documento, tamaño carta o el tamaño que tú estés imprimiendo.
En orientación voy a seleccionar horizontal, ya que el diseño está en horizontal. En tipo de papel vamos a seleccionar papel de presentación premium en mate, calidad alta, color, visualizar impresión acá abajo, luego nos vamos a más opciones y acá es muy importante seleccionar modo espejo. Cada vez que estamos imprimiendo diseños para sublimación, debemos imprimirlos en modo espejo, sobre todo cuando estamos imprimiendo diseños con texto, así como este. Luego presionar OK e imprimir. Y esta es una visualización de cómo va a imprimir el diseño. Si todo está bien, presionamos acá donde dice imprimir. Para imprimir mis diseños de sublimación, yo estoy utilizando mi impresor Epson EcoTank ET15000 que he convertido a impresor para sublimación. Estoy utilizando tinta para sublimación de la marca Hippo y papel para sublimación de la marca ASAP. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de todos los productos utilizados para este tutorial. También, si te gustaría aprender a cómo convertir un impresor Epson EcoTank a sublimación, te invito a que veas mi video en mi canal. Espero que este tutorial haya sido de ayuda para ti. Si te ha gustado, te invito a que apoyes el canal suscribiéndote, dándole like, comentando y también apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y hasta la próxima.